Bueno, este fin de semana circularon 3 encuestas y las 3, cual más, cual menos, demuestran lo siguiente. En primer lugar, una suerte de debilitamiento, estancamiento de los candidatos que van en los primeros lugares. Si es que hace un mes aproximadamente estas candidaturas sumaban cerca de un 60%, estoy hablando de Janet Jara y José Antonio Kast, hoy día están sumando en torno al 50%. Hay una especie de fatiga. En segundo lugar, de acuerdo a la encuesta CADEM, se ha generado un acortamiento de la brecha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, que ya lo vamos a ir examinando, pero solamente para adelantar, el día 14 de agosto, hace un mes, la brecha entre ambos era de 15 puntos según CADEM y ahora es de 7 puntos porcentuales. Por lo tanto, hay un acortamiento de esa brecha entre el segundo y el tercer lugar. Y luego, los candidatos más pequeños no han variado significativamente, como tampoco lo ha hecho la porción de personas que declara que no votaría, que no le gusta ninguno, que votaría nulo o blanco. Esas son las 3 grandes conclusiones. Si quieren, vamos examinando acá de manera detallada. Ustedes me indican. Sí, bueno, Janet Jara sigue con el liderazgo, ¿verdad? Siempre con diferencias bastante estrechas, muy virtual empate, ¿no? 28% para Janet Jara, 26% en esta última, 26% en la anterior Kast, 25% en la última. Ya. O sea, prácticamente no se han movido. No se mueven, salvo una cuestión. Si es que ustedes analizan o miran o observamos estos datos en una serie de tiempo un poquito más amplia, José Antonio Kast llegó a marcar 30 puntos en una de las mediciones hace aproximadamente 4 semanas y lo propio sucedió con Janet Jara, que llegó a marcar 31 puntos. Entonces hemos visto un declive quizás más lineal en el caso de Kast, 1 punto semanal aproximadamente, y en el de Jara, que es más oscilante. Llegó a tener 31, bajaba 25, subía 28 y es menos estable en comparación con lo de Kast. ¿Lo de Kast da para preocuparse? No. ¿Da para hacer un escándalo? Tampoco. ¿Da para tomarlo en cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei, como les comenté en un principio, si es que hace un mes la diferencia era de 15 puntos, ahora se estrechó a 7 puntos. Y respecto a los candidatos que vienen más atrás, casi no se mueven. 11 para Franco Parisi, 8 para Kaiser. Aquí hay un punto, porque la encuesta Panel Ciudadano de la UDD le da un alza muy importante a Johannes Kaiser, llegando a marcar 10 puntos y desplazando a Franco Parisi del 4º lugar. Y de ahí viene Harold May Nichols con 3 puntos, subió un poquito, Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés. Y este valor que, insisto, pocas veces alto. se mira, pero es un 7%, muy bajito. Yo les comentaba que en la elección del año 2021, a estas mismas fechas aproximadamente, este valor era del 25%. Ah, en comparación con la elección anterior. Claro, con voto voluntario la gente tenía más libertad de decir, de no tomarse la tarea de pensar en los candidatos y decir, no voy a ir a votar, porque el voto era voluntario. Esta es una de las, por decirlo de alguna manera, magias del voto obligatorio. El voto obligatorio genera 3 efectos breves. Alza la participación, se anula el sesgo de clase, las comunas ricas comienzan a votar más o menos similar a las comunas pobres y adicionalmente, según estas cifras, va generando algo así como un ambiente de mayor politización para la gente, que no implica polarización, sino que simplemente informarse respecto a los candidatos que están en la plantilla. Sí. Bueno, la importancia de estas encuestas del fin de semana, como tú lo decías, es post-debate. Y acá hay un elemento que creo que hay que considerar. Ellos se enfrascaron en una disputa, ¿verdad? En una discusión, Jara-Kast. Evelyn Matei no se metió ahí. Es más, le discutió con argumento a Kast su programa. Sí, eso es cierto. En cuanto justificara cómo iba a recortar 6.000 millones si ella por todos lados con su equipo lo había estudiado y no llegaba más allá de los 2.000 millones de recorte del gasto. Ahí está. Y lo otro, cuando Franco Parisi la ataca bastante duro, ¿verdad? Con su pasado, con Piñera y con también Pinochet, en fin, ella no cae en eso, respira, toma algunos segundos y tiene una actitud más bien humilde de no entrar en la pelea dura.
por ahí puede ser interesante el cambio, el giro y la estrategia que está siguiendo Matei. Sí, porque una Matei como nosotros la conocíamos, lo más probable es que ante un emplazamiento de esa naturaleza, cuando hizo esa pausa, todos pensamos se le va a venir con todo encima a Franco Parisi, pero salió de una manera bastante elegante y creo que eso poco a poco le puede provocar una mejora en la intención de voto. Sería histórico, eso sí, no hay ningún candidato en la historia electoral de Chile, desde que se hacen encuestas de opinión, que haya tenido un ciclo en que marcó o llegó a marcar 24, 25, 28 puntos en algunas encuestas, cayó a 11 puntos hace un mes aproximadamente, 5 semanas, y que ahora inicia un repunte que la tiene hoy día en el 18%. No digo que con esto vaya a cazar a Kast, pero que se le está acercando, se le está acercando. ¿Y cómo están las expectativas? Las expectativas, fíjate, no variaron esta semana. Ya. Y este es un dato, diría yo, que para mí es uno de los más relevantes a estas alturas. 38% sin variación estadísticamente significativa. José Antonio Kast, la imagen de triunfo Kast la mantiene independiente de esta pequeña tendencia al retroceso que ha mostrado en las últimas semanas. Y esto habla de una percepción de triunfo bastante consolidada. En segundo lugar, Janet Jara tiene un pequeño retroceso de un par de puntos, marca 29%. ¿Se acuerdan que le decían intención de voto? Están sumando 50. Acá están sumando casi 70. O sea, 30, 40, 50, sí, aproximadamente, un poquito menos quizás. Y luego los otros candidatos, y esto es lo que tiene que mejorar Matei, se mantienen un 11% de expectativa de triunfo, y este dato va a mejorar en la medida en que mejore más sustancialmente su intención de voto, y los otros candidatos marcan 9 y 6 respectivamente. O sea, ahora, no tenemos grandes cambios en esta lámina. Sí, ahora, debates ya no va a haber hasta noviembre. Sí. Por ahora calendarizados. Por ahora calendarizados, salvo el de Archie, que no tengo clara la fecha todavía, que es el debate radial, pero que efectivamente no tiene el mismo impacto en comparación con los debates televisivos. Van a haber programas como el nuestro, que va a realizar una especie de gran entrevista con distintos candidatos, pero al lado de un debate presidencial no hay por dónde realizar la comparación en términos de su efecto sobre la intención de voto. Miren acá se le coloca nota, y esta es la tercera lámina, a los candidatos según el desempeño que tuvieron en el debate. Y acá hay varias cosas relevantes. La primera es que, claro, Evelyn Matei aparece en el primer lugar. Primero, esta es la nota de 1 a 7. El promedio general es de 3,7. O sea, la gente reprueba el desempeño de los candidatos a todos, en promedio, mediante el trabajo de hacer el cálculo con el fin de no distorsionar la interpretación. Evelyn Matei aparece en el primer lugar con un 4,3. Ella está tercera en la carrera presidencial, lo que implica automáticamente que personas que no votan por ella le pusieron una buena nota en el debate. Segundo, este desempeño es en el debate. En el debate. No en la campaña, en el debate. Y se filtra por las personas que respondieron de que efectivamente habían visto el debate. Los otros no se consideran. Kast, en segundo lugar, que mantiene la misma posición que tiene en la carrera presidencial en términos de intención de voto. Aparece Harold McNichols con un 4, que muchos lo consideran como la gran revelación del debate. Yo discuto eso porque una revelación de un debate debe estar marcando un puntaje mucho más alto que los 3 puntos que le arroja Cadem, y de ahí vienen los rojos de Johannes Kaiser, de Janet Jara, Franco Parisi, Marco Enrique Jominami y Eduardo Artés. Todo lo que esperábamos respecto a Evelyn Matei. Yo pensé que Evelyn Matei iba a ser mucho más débil en los debates, que en los debates iba a caer. Y ha pasado todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ha tenido una estrategia quizás mucho más clara respecto al tipo de electoral que quiere llevar. Hizo 2 cosas en el debate, y con esto, para no extenderme tanto. La primera, como dices tú, es confrontar directamente con Kast en cuestiones técnicas, no en cuestiones personales. Ella no está entrando en esa dimensión. Y lo sacó al pizarrón por esta idea de bajar el gasto fiscal de 6.000 a 2.000 millones. Ella les argumentó de que 2.000 millones era razonable, 6.000 millones en 18 meses, decía Matei, era prácticamente imposible, y lo puso contra las cuerdas porque Kast no pudo responder esa pregunta. Y luego, desde un punto de vista emocional o personal, con Parisi sacó una respuesta sacada de una academia política, porque le dice, mire, yo con Piñera sané las heridas, tanto así que nos perdonamos, me nombró ministra, y adicionalmente la familia que hoy día está acá me apoya para la campaña presidencial. Y con eso fue un knockout. Oye, igual es sorprendente que las candidaturas que van liderando no preparen técnicamente un debate,
Fíjate que a Kast, cuando le preguntan por el recorte presupuestario, era como de cajón, porque una de las propuestas más importantes que tiene no supo hacer la justificación. No la tenía preparada. Y cuando a Jara también Kaiser le pregunta cómo va a financiar el aumento del sueldo mínimo, ¿verdad? Mínimo, tampoco lo puede hacer, incluso dice, está en mi programa, revíselo. Entonces, y son las candidaturas que lideran las preferencias. Claro, eso se llama exceso de confianza o jugar mucho a empatar. A los candidatos que van en punta les basta el empate para mantener la distancia que tienen con los candidatos que vienen en lugares más postreros. Pero ahora debiesen comenzar a preocuparse porque la distancia que mantienen con el tercer lugar, estoy hablando de Jara y Kast, los dos, no uno solo, que antes era de 10... de 2 dígitos, de 10, 12, 15 puntos y variaba en esa magnitud, ahora es de 1 dígito y de solamente 7 puntos porcentuales. Entonces, si bien tener un 25% de apoyo me da la garantía de pasar a segunda vuelta, el hecho de que el tercero se esté aproximando tanto podría poner en riesgo a alguno de los dos y eso va a hacer que estos últimos 60 días de campaña sean particularmente intensos. Solamente como dato, el miércoles 17 comienza el periodo legal de propaganda electoral. Brigadistas, panfletos... Este miércoles. Sí, frases radiales que se fija que aparecen los candidatos, todo ese tipo de cosas va a comenzar desde el miércoles en adelante. La gente a lo mejor no va a estar muy pendiente este fin de semana de aquello, pero en la próxima esto se va a desatar con bastante fuerza. Ahí está la papeleta de los candidatos, el orden: Parisi, Jara, Enrique Sominami, Kaiser, Kast, Artés, Evelyn Matei, Jalormay Nichols. Cada uno ya aprovechó de hacer la publicidad en función del número que le tocó. Y bueno, se sorteó la semana pasada. Claro, este es el número, el orden en que van a aparecer los candidatos en la papeleta. ¿Perdón? El viernes fue el sorteo en el CERVEL. El viernes, si mal no recuerdo, jueves o viernes, sí. Ahora, leía algunas estadísticas que esto se sortea no solamente en Chile, sino que en buena parte de las democracias, porque efectivamente se ha comprobado que los que aparecen en los primeros lugares tienen un leve incremento en la cantidad de votación final. Sí, eso se llama efecto de la posición en la papeleta. Y a veces puede significar 1 a 5%. Sí, con esto ustedes me están provocando y harían que este programa durara 25 o media hora. Porque yo explico estas cosas en mis clases y he escrito sobre estos asuntos, claro. El profe. Eso se llama el efecto de la posición del candidato en la papeleta. Funciona muy bien, por ejemplo, para las elecciones de concejales, de cores que son autoridades menos conocidas. E incluso pasó en la elección de convencionales del año 2021. ¿Se acuerdan ustedes que para esas elecciones de convencionales se presentaron candidatos que nosotros no sabíamos muy bien quiénes eran? Bueno, ahí pasó lo que tú dices y lo comprobé. Los candidatos que ocupaban los primeros lugares tuvieron un bono electoral de un 2%. Ustedes dirán, oye, pero un 2% es muy bajo. En promedio, los candidatos que ganaron lo hicieron con una cifra un poquito superior a esa. Entonces, el efecto de la posición del candidato, sobre todo en elecciones que son poco conocidas por los electores, puede ser determinante para explicar el éxito o el fracaso de cada uno de ellos. Bien, Mauro.